Welcome, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre 10 errores muy comunes al momento de aprender inglés. Si ustedes están siguiendo este curso, hemos visto varias clases ya y muchas veces estos errores se cometen al principio. El primero es el uso de your. Your, Y-O-U-R, se refiere a una posesión, quiere decir tú, tuyo, tuya, su, suyo o suya. Por ejemplo, your car is red. Tu carro es rojo. Your, Y-O-U-R-E, es la contracción de you are, que quiere decir tú eres, tú estás, usted es, ustedes son, etc. Por ejemplo, you're tall. Esto también se puede escribir como you are tall y quiere decir tú eres alto. La pronunciación es igual para ambas palabras, your, y tenemos que tener cuidado cuando estamos escribiéndolas porque sí se distingue la escritura, pero cuando las estamos hablando suenan igual. Entonces la manera de saber cuál estamos usando es basado en el contexto. Otro ejemplo similar es its. Its, sin apóstrofo, quiere decir posesión y esta se usa para animales o cosas. Quiere decir su, suyo o suya. The cat is licking its paw, por ejemplo. El gato se está lamiendo su pata. Its con el apóstrofo es la contracción de it is, que quiere decir eso o esa es, eso o esa está. It's dark at night. También se puede escribir como it is dark at night y quiere decir está oscuro en la noche. El siguiente ejemplo es his. His, H-I-S, es la posesión que se refiere a algo que le pertenece a él. Por ejemplo, his house is big. Su casa es grande. Y his con el apóstrofo es la contracción de he is, que quiere decir él es o él está. He's a teacher. Como pueden escuchar, suenan igual, pero esta quiere decir he is a teacher. Esto quiere decir él es maestro. El siguiente error es there. There sin el apóstrofo también se refiere a posesión y se usa para hablar sobre algo que les pertenece a ellos o ellas. Por ejemplo, their dog is small. Su perro es pequeño. Y their con el apóstrofo es la contracción de they are. Ellos o ellas están o son. They're students. También lo podemos escribir como they are students. Y quiere decir son estudiantes. El siguiente error es el uso de where. Where con H quiere decir dónde o a dónde y se usa para hacer preguntas. Where are you going? ¿A dónde vas? Where sin H es el pasado del verbo be para los pronombres we, you y they. Por ejemplo, you were at school y quiere decir estabas en la escuela. Las dos palabras suenan igual, pero quieren decir distintas cosas. ¿Qué quiere decir where were you? Aquí estamos usando ambas. Y recuerden que para hacer preguntas vamos a usar la que tiene la H primero. Esto quiere decir ¿dónde estabas? Y aquí es importante saber la estructura de las oraciones para reconocer cómo formar las preguntas. Este próximo error es al momento de usar he o she más un verbo. A lo que me refiero es a esto. He eats pizza. Esto está incorrecto. Eat sí quiere decir comer. Él come pizza. Pero el verbo se tiene que conjugar para la tercera persona singular. Otro ejemplo es she worked late. Esto no es correcto. Lo correcto es usar una S.
en el verbo he eats pizza. Él come pizza o she works late. Cuando estamos comenzando el aprendizaje del inglés, este es un error muy común, pero es importante corregirlo desde el principio para poder hablar correctamente. Otro error que cometemos es entre el verbo have y be. Have quiere decir tener. Para decir tengo 10 años, por ejemplo, nosotros queremos usar I have 10 years old, porque lo queremos traducir exactamente del español al inglés. Pero no se usa have, se usa el verbo be, que quiere decir ser o estar. Es un poco confuso, por eso nos equivocamos, pero aquí tenemos que practicar. Para decir la edad vamos a usar I am 10 years old. Tengo 10 años. Otro ejemplo es I am hungry. En vez de usar tener, cuando hablamos sobre la edad o sobre necesidades, vamos a usar el verbo be. Algo que se nos dificulta es usar verbos auxiliares. Para oraciones negativas, usualmente tenemos que usar un verbo auxiliar, pero lo que queremos hacer es nada más agregar el no. Por ejemplo, I not like this color. No me gusta este color, pero está incorrecto. Pero como lo queremos traducir exactamente del español al inglés, es por eso que lo decimos de esta manera. También, por ejemplo, I'm not hungry es otra oración incorrecta para decir no tengo hambre. Lo correcto es usar el verbo auxiliar. En el primer ejemplo, vamos a usar do. I do not like this color. No me gusta este color. El do en realidad no se traduce al español, pero es necesario usarlo en oraciones negativas en el inglés. El segundo ejemplo, vamos a usar el verbo be y después agregar not. I am not hungry. No tengo hambre. Conforme van progresando en el inglés, estos son errores que se tienen que corregir desde el principio para que cuando lleguen a un nivel intermedio o un nivel avanzado no estén cometiendo estos errores de principiantes. El siguiente error es sobre la posición de los adjetivos. Por ejemplo, para decir el carro negro, suena un poco lógico usar the car black, pero en el inglés el adjetivo usualmente va antes del sustantivo. Lo correcto es usar the black car y quiere decir el carro negro. Otro ejemplo es the cold drink, la bebida fría. Y esto es algo que se aprende con práctica. Lo más importante es practicar. No todo se traduce igual del español al inglés y tenemos que aprender esas excepciones. El siguiente error que escucho es agregar una E a palabras que empiezan con S. Por ejemplo, star. Star quiere decir estrella y muchas veces lo que hacemos es agregar una E y suena más como star. Y eso está incorrecto. Otro ejemplo es special. Special quiere decir especial y a veces queremos agregar esa E antes de la S, pero no va ahí. Solamente sonamos la S, special. Si tienes un nivel principiante, es común que cometas estos errores. Es importante corregirlos antes de llegar al nivel intermedio para que puedan hablar fluidamente y para que se escuchen más como un nativo. Para ayudarles con el inglés, tengo una serie en donde empiezo desde cero para completar el nivel principiante, con la meta de llegar al nivel intermedio en unas cuantas semanas más. Aquí les voy a dejar el enlace a esa lista de reproducción para que puedan empezar las clases si todavía no lo hacen. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.